Desde hace varios días, se ha estado discutiendo si los diputados aprobarían o no la renovación del decreto de emergencia nacional. Sabían que se vencía ayer a las 12 de la noche. Sabían que la emergencia real continúa, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabían que necesitamos esas herramientas para combatir la pandemia. Sin embargo, la mayoría de diputados decidió no renovarla. No la renovaron. A pesar que todos los países del mundo han declarado estado de emergencia para luchar contra el COVID-19. El Salvador se convertiría, según la mayoría de diputados, en ser el primer país del mundo que mata al coronavirus por decreto legislativo. A ellos no dar sus votos para la emergencia nacional, entonces ya no estábamos en emergencia nacional. Vaya genios. A pesar de esto, a pesar de que millones de personas perderían sus derechos adquiridos con el decreto de emergencia, como no pago del recibo de luz, agua, internet, cable. No cobros de bancos, ni de tarjetas de crédito, ni de cuota del carro o cualquier vehículo automotor. No pago de hipotecas, etcétera, etcétera. Todos esos cobros, suspendidos por 3 meses. Y el cuarto mes, no lo tendrá que pagar de un solo. Sino que se dividirá lo que debe entre todos los meses que le quedan de contrato. Todo esto se iba a perder a las 12 de la noche de ayer porque los diputados no se quisieron reunir. A pesar de esto, a pesar también de que todos los empleados públicos hubieran tenido que llegar a trabajar el lunes a las 8 de la mañana, exponiéndose al contagio. A pesar de que todos los trabajadores de la salud de nuestro país, que están en primera línea luchando contra esta enfermedad, le pidieron a los diputados que por favor extendieran el decreto de emergencia. A pesar que les enviamos la propuesta ya redactada el jueves, y por primera vez en la historia de nuestro país, un decreto de emergencia nacional, no solo no logra los votos, sino que ni siquiera fue sometido a discusión en la plenaria. A pesar de que invitamos los diputados de Casa Presidencial a discutir la prórroga, ni siquiera llegaron. Llegó Gana, PCN, CDI y un par de Arena. Pero la mayoría de Arena y todo el FMLN, ni siquiera llegaron. A pesar de esto y a pesar de que se les hizo reiterados llamados a reunirse ayer sábado y discutir si renovarían o no el decreto de emergencia. Incluso se les recordó que podían asistir y votar en contra, incluso llegar a criticar. Pero lo que no podían hacer es evadir su responsabilidad en plena pandemia y no reunirse. Pero no les importó nada de lo de arriba y nada de lo demás. Simplemente dijeron que convocarían al lunes 18 a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasaría con la emergencia hoy domingo y mañana lunes? El virus los va a esperar. Y esto en el caso remoto que el lunes iban a ponerse de acuerdo en algo. Dejaron a nuestro país sin estado de emergencia, en pleno pico de una pandemia, que ha puesto de rodillas a las naciones más poderosas del mundo. Una infamia. Así que, ayer, al final del día, haciendo uso de mis facultades como presidente de la República, declaré la emergencia nacional. Esto se puede hacer cuando hay una emergencia, como es este caso, probablemente la emergencia más importante que ha tenido nuestro país en su historia, y cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida, como es el caso. De hecho, en este último punto, cabe agregar que no solo no estaban reunidos, sino que no se querían reunir. A sabiendas que nuestro país quedaba con menos herramientas para luchar contra la pandemia. Así que haciendo uso del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y en total respeto de sus premisas, considerandos y estructura legal, declaré el estado de emergencia que nuestro pueblo necesita. Les comparto el fragmento de la ley para que la vean por la Asamblea Legislativa. Está en obligación constitucional de reunirse y discutir la prórroga o no, del decreto de emergencia nacional. Simplemente porque estamos en emergencia nacional. Lo que debatan, discutan, argumenten y últimamente decidan, depende de ellos.
Pero lo que no pueden hacer es no discutirlo y dejarlo que venza. Asumiendo que la pandemia los esperará y dejando a millones de salvadoreños a la deriva, sin ni siquiera derechos, desprotegidos hasta de los cobradores, bancos, tarjetas de crédito, obligando a trabajar a los empleados públicos, etc. Y lo más importante, quitándole al gobierno herramientas esenciales para prevenir el contagio e incluso para curar a los enfermos. El decreto de emergencia vence hoy a las 12 de la noche. Decreto de estado de emergencia. Artículo 24. Autoridad máxima. Artículo 25. Por cierto, esta ley fue aprobada en 2005, por los diputados de Arena, muchos de ellos aún siguen en la Asamblea.